La gran pandemia que afectó a Europa por más de un siglo provocó, desde su llegada en 1348, un gran impacto entre la población. Desde el siglo XIII no se tenían noticias de esta enfermedad, que en tiempos de Justiniano había brotado en los Balcanes. Era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir apenas entre pobres y ricos. Ahora bien, y quizás por esto último, porque afectaba a los mendigos, pero no se detenía ante los reyes, tuvo tanto eco en las fuentes escritas, en las que encontramos descripciones tan exageradas como apocalípticas. En la Edad Media se usaba la palabra peste y plaga para referirse a cualquier calamidad, sobre todo aquellas epidemias que producían gran mortandad, como la gripe o la viruela. Durante la Edad Media circulaban explicaciones muy diversas del origen de la enfermedad, algunas heredadas de la medicina clásica griega, pues atribuían el mal a los miasmas, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emancipación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel. También hubo quienes imaginaron que la peste podía tener un origen astrológico, ya fuese con la conjunción de determinados planetas, los eclipses, o bien el paso de cometas, o por bien geológico, como producto de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases y efluvios tóxicos. Y todos estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales, achacables a la cólera divina por los pecados de la humanidad. Por ejemplo, hay que recordar que en la mentalidad cristiana medieval, la enfermedad muchas veces se identificaba con el pecado, o, en el caso de la lepra, como una metáfora del paganismo o la herejía. En este contexto, nos resulta extraño encontrar interpretaciones que, a falta de reconocimientos científicos, recurran al castigo divino como una posible causa de la peste, su virulenta propagación y su extensión en el tiempo. En este sentido, la peste se presentará como una catástrofe, ya que la medicina de la época se verá impotente ante ella, desconoce sus orígenes, no consigue sanar a los enfermos ni evitar los contagios. A pesar de los esfuerzos por estudiarla, tratarla y prevenirla, pocos fueron los resultados exitosos. El miedo a los otros, llámese judíos, extranjeros o leprosos, se propagó y fue tan dañino como la peste, porque causó persecuciones y muertes injustas que dificultaban aún más la resistencia de los débiles poblados. La ciencia médica de la época tenía creencias acerca de cómo se contaminaban los enfermos de peste, pero sin duda desconocían los mecanismos de transmisión. De esta manera, la explicación de un Dios vengador que castigaba a los pecadores dominó las conciencias de los europeos medievales. Es únicamente en el siglo XIX donde se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste. El temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia, que entonces se había extendido por amplias regiones de Asia, dio un fuerte impulso a la investigación científica. Es así como se determina que el origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura. De esta manera, la peste era pues una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas, lugares donde se almacenaban o se transformaba el grano del que se alimentaban estos roedores. Circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios como los barcos. De esta manera, la transmisión y rápida propagación de la peste se produjo a través de barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas y las pulgas infectadas, entre las mercancías o en sus propios cuerpos. Las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. Desde ellas, la plaga se transmitía en los burgos y las villas cercanas, que a su vez irradiaban el mal hacia otros núcleos de población próximos y hacia el campo circundante. A pesar de que muchos contemporáneos en la Edad Media huían al campo cuando se detectaba la peste en las ciudades, lo mejor, se decía, era huir pronto y volver tarde. En cierto modo, las ciudades eran más seguras, dado que el contagio era más lento, porque las pulgas tenían más víctimas a las que atacar. En efecto, se ha constatado que la propagación y progresión de las enfermedades infecciosas es más lenta cuanto mayor es la densidad de población y que la fuga contribuía a propagar el mal sin apenas dejar zonas a salvo.
y el campo no escapó de las garras de la epidemia. La de mortalidad pudo alcanzar el 60% en el conjunto de Europa, ya como consecuencia directa de la infección, ya por los efectos indirectos de la desorganización social provocada por la enfermedad, desde las muertes por hambre hasta el fallecimiento de niños y ancianos por abandono o falta de cuidados. Según las investigaciones, se produjo un notorio incremento de los salarios a causa de la escasez de trabajadores. Hubo también una fuerte migración del campo a las ciudades, que recuperaron su dinamismo. En el campo, un parte de los campesinados pobres pudieron acceder a tierras abandonadas, por lo que creció el número de campesinos con propiedades medianas, lo que dio un nuevo impulso a la economía rural. Así, algunos autores sostienen que la mortandad provocada por la peste pudo haber acelerado el arranque del Renacimiento y el inicio de la modernización de Europa. Es evidente que una gran mortandad como la que se ha descrito anteriormente, una epidemia que acaba con un tercio de la población europea en medio de terribles dolores y una gran incertidumbre, debió impactar al hombre medieval, llenándole de miedo e incertidumbre. De esta manera es importante comprender el miedo e inseguridad que ocasionó esta pandemia entre la población europea. Muchas son las reacciones ante la peste: miedo, angustia, resignación, el aceptarla como un castigo divino, y ante este condenar la huida, propiciando el enfrentarse valientemente a ella, o intentar aplacar la cólera divina mediante penitencias u oraciones. Es inevitable pensar en una muerte más presente que nunca, entonces la actitud ante ella se hace más obsesiva y en los siglos posteriores se adueña del arte, la literatura y se hacen tratados para procurar el morir bien, es decir, tranquilamente y con el alma purificada de sus faltas.